Bien, les ruego, hermanos, que me tengan un poco de paciencia por las dificultades que tengo un poco en la garganta y demás. Entonces les pido disculpas y que me puedan tener un poco de paciencia. Hoy vamos a tener o continuar con el estudio de la Confesión de Londres, hermanos. Algunos de ustedes las tienen ahí cerca, otros en el celular también. Y les pido que, o estamos estudiando más bien, eh, Cristo como mediador. Ese es el capítulo número 8, Cristo como mediador. Entonces ubiquémonos allí y en esta ocasión vamos a leer o a enfocarnos solamente en el párrafo número 5. Es un párrafo que es cortico, no es tan extenso, entonces por lo tanto pues en esta tarde buscaré ser muy breve y muy puntual en lo que quiero que veamos y tratando de resumir más que todo este capítulo. Voy a leer el párrafo y luego nos concentramos. Tampoco vamos a leer muchos textos bíblicos hoy, quizás solo 4 o 5 pasajes, pero deseo que sean suficientes para ilustrar o mostrarnos lo que deseo comunicarles y que ustedes en casa puedan profundizar también. Leo el párrafo número 5, esa es la página 18, allí en los libritos de la confesión. Dice lo siguiente: todo tiene que ver con el Señor Jesús como el oficio mediador. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Este es uno de los temas más importantes, desde luego, no solo de la confesión, sino ya de la Biblia hablando, Cristo Jesús. Por eso también es uno de los más extensos, más profundos, porque se centra en nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona en la Trinidad. Y quiero, hermanos, y siempre es mi deseo cuando compartimos de la palabra del Señor, que estas cosas no se queden en asuntos meramente intelectuales, académicos, que siempre será un gran peligro. Eso. Puede haber personas que conozcan muchas de las cosas de la Biblia, pero todo lo tienen en su mente, pero su vida no es afectada por eso. Entonces yo ruego siempre para que vayamos más allá, hermanos, y roguemos y clamemos para que el Señor afecte, use sus verdades, sus benditas verdades para afectar nuestras vidas. Amén. Para que nuestro amor por Cristo sea despertado, sea cultivado, sea avivado entre nosotros. Son las maravillosas verdades acerca del Hijo de Cristo, sus oficios como sacerdote, como rey, profeta. Hemos considerado su plena humanidad, su plena deidad en Cristo, los requisitos que se necesitan para que Él sea el mediador entre Dios y los hombres, la disposición que el Hijo de Dios tuvo para ejercer ese oficio y cómo lo sigue haciendo aún hoy, porque Cristo como mediador no es algo solo del pasado, sino que Él en su oficio de mediador sigue actualmente ejerciéndolo como intercesor y mediador de su pueblo. Vimos recientemente, hace unos 15 días, cómo el Señor Jesús resucitó con ese mismo cuerpo con el cual murió y sufrió, cómo con ese mismo cuerpo ascendió al cielo, donde está Cristo ahora mismo sentado en su trono, que hace intercediendo por su pueblo y demás. Pero hoy vamos a ver este párrafo, hermanos y amigos, y vamos a resumirlo de una manera muy sencilla y muy práctica o muy clara.
¿Cómo podríamos resumir este párrafo número 5 de la confesión? De la siguiente manera: los logros del mediador, los logros del mediador que ha logrado nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes lo notan, tiene que ver mucho o está muy conectado con lo que esta mañana tuvimos la oportunidad de ver en Isaías capítulo 53. Aunque no es exactamente lo mismo, pero sí está conectado. Así que le animo, hermanos, a que por estos minutos abramos su palabra y consideremos estas benditas verdades. Vamos a resumirlo así. Primero quiero que veamos lo siguiente, solo usando un versículo por cada punto. Primero vamos a ver, los creyentes son salvos por su vida, o sea, los creyentes son salvos por la obediencia de Cristo. 2, los voy a enumerar primero y luego vamos a ir viendo. 2, los creyentes son salvos por su muerte, o sea, somos salvos tanto por su vida como por su muerte. Y luego, el segundo punto, o ya la parte final, nos vamos a centrar en los logros del mediador, por lo menos en 3, porque quizás haya más, pero nos vamos a centrar solo en 3 logros de Cristo como mediador. 1, Cristo logró la plena satisfacción del Padre, de su justicia. 2, Cristo logró reconciliación. Y 3, Cristo logró una herencia eterna para su pueblo. Vamos a ver con la ayuda del Señor estos enunciados. Primero, y a través de un solo pasaje bíblico, los creyentes son salvos por su vida. Los creyentes son salvos por la vida y la justicia perfecta de Cristo. Recordemos que la Biblia, nuevamente, recordamos muchos textos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Otra vez, Isaías 53, no hubo engaño en su boca, no hubo engaño en su boca, no conoció pecado. Pero veamos el texto que quiero argumentar de esta realidad. Vayamos a Hebreos. Abran sus Biblias o acompáñenme allí, por favor, a Hebreos 9:14. Dice lo siguiente este versículo. ¿Cuánto más la sangre, en forma de pregunta, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ¿qué dice? Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que sí, de leer el libro de Hebreos de manera personal. Sé que los hermanos de Girón lo han estado estudiando expositivamente también. Pero Hebreos es hermoso porque entre muchas cosas se centra en Cristo como mediador. Hebreos nos aclara mucho del Antiguo Testamento, muchísimo. El autor a los Hebreos tiene esa intención también. Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de estudiarlo juntos, pero por ahora consideremos este versículo en relación con la afirmación. Somos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Muchos de los sacrificios bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, nosotros a la luz de la Biblia sabemos que fueron puestos por Dios como una sombra de realidades eternas. Es como si Dios, de una manera pedagógica, por así decirlo, le enseñara a Israel que ellos necesitaban de un sacrificio externo para expiar sus pecados. Eso estaba en la mente desde el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, esto es muy importante. Nosotros actualmente, bajo el nuevo pacto, sabemos que es muy importante que Dios haya hecho expiación, propiciación. ¿De dónde vienen esos términos? Del Antiguo Testamento, de Levítico, por ejemplo. Propiciación, expiación.
sustitución y tantas cosas, hermanos, que vemos la armonía de la Biblia. Todo el sistema de sacrificios dados por Dios a Israel en el antiguo pacto tenían esta intención de que tengan un pleno cumplimiento en Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo?, dice acá el autor de los Hebreos. Y acá es el punto. Por favor, concéntrense en el texto que estamos viendo, Hebreos 9:14. Y subraya esta palabra: Él se ofreció a sí mismo sin mancha. Eso es lo que quiero resaltar en este momento. Él fue sin mancha. Ustedes, otra vez, haciendo memoria de los sacrificios del Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que esos animalitos, esos corderitos que el pueblo sacrificaba, ¿qué requisitos tenían que tener? ¿Recuerdan? Dios decía, y eso fue lo que Dios instauró: debe ser sin defecto, debe ser sin mancha, sin contaminación, dice así la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque allá apuntaba a Cristo, a Cristo. Y este texto nos está diciendo que Cristo se ofreció sin mancha a Dios, sin contaminación, este cordero sin defecto. Y esto desde luego nos habla de la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Piensa en esto, y yo les he expresado esto en otras ocasiones. ¿Sabías tú que para que seamos salvos era necesario que Cristo fuera sin pecado? Tenemos una tendencia casi natural, y entiendo por qué es así, a pensar en la muerte de Cristo y en sus sufrimientos. Pero ¿no te da consuelo pensar que Él vive una vida de obediencia también por ti? Es lo mismo, así como en la cruz el Señor estaba llevando intencionalmente los pecados de su pueblo, toda su vida, mientras Él fue obediente a la ley, también lo estaba haciendo por nosotros, con la misma intencionalidad. Y era necesaria esa obediencia para nuestra salvación. Así que recuerda siempre esto: Cristo no solamente murió para su pueblo, sino que vivió también, vivió en obediencia. Así que si Él no es perfectamente justo, ustedes y yo estaríamos en las mismas, sin esperanza y en nuestros pecados. Así que eso es lo primero. Para que seamos salvos o para hallar salvación, era necesario la obediencia perfecta de Cristo. 2, segundo punto. Los creyentes son salvos por su ¿qué? Por su muerte, desde luego, por su muerte. Y para estar ahí mismo en el mismo libro, Hebreos 10:14, por favor, vayamos a ese texto, solo un capítulo después. Era necesario su muerte, sus sufrimientos. Isaías 53, lo que vimos, hermanos, la magnitud de sus sufrimientos, pero quiero resaltar algo en particular en esta tarde. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese versículo, ¿de qué nos está hablando, hermanos y amigos? Claro, nos está hablando de la muerte de Cristo, pero quiero llamar la atención de todos nosotros en algo en particular. Este versículo o ese capítulo de Hebreos 10 nos está hablando de la frecuencia, por así decirlo, de ese sacrificio, cuántas veces pasó y de su eficacia, la eficacia del sacrificio de Cristo. Cristo es nuestra ofrenda, ¿de acuerdo? Él es nuestra ofrenda por el pecado, sacerdote y ofrenda, sacerdote y cordero. Ya que estamos ahí, Hebreos 10, quiero leer unos versículos de ahí, de ese texto. Noten ustedes los siguientes versículos. Hebreos 10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que dice luego, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote, ¿a cuáles sacerdotes se refiere? Al Antiguo Testamento. Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, para ir resumiendo, su muerte fue ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Eso nos habla de la eficacia de su ofrenda, de su sacrificio, lo que logró. Antes, ¿cómo era? Dice el autor. Imagínense, hermanos, cómo era. Todos los días, sacrificio tras sacrificio, todo el tiempo. Y es más, antes de que los sacerdotes ofrecieran el sacrificio por el pueblo, dice la Biblia, ellos tenían que hacer sacrificio por los propios pecados de ellos. Pero este texto nos está diciendo, con una ofrenda hizo perfectos, perfectos para siempre, a los que están siendo santificados. A modo de un paréntesis, esto de que Cristo fue, su sacrificio fue una sola vez y para siempre, me hace pensar, por ejemplo, de cuán despreciable y ofensivo es cualquier noción que afirma que el sacrificio de Cristo se puede hacer vez tras vez, una y otra vez. Y quizás de la manera más práctica pienso dentro del catolicismo romano, su noción, su convicción de la cena, de que los elementos cambian realmente. Es como si prácticamente bajo la noción de ellos, Cristo estuviera siendo sacrificado vez tras vez, vez tras vez. Por lo tanto, es una afrenta y es una burla a las Escrituras, porque nos dice que su sacrificio fue hecho solo una vez, y para siempre. Eficaz, hermanos. Piensen eso, bastó solo un sacrificio, bastó, eficacia nos dice esto. Bien, ahora entremos a la segunda parte, los logros de este mediador. Por lo menos vamos a ver 3. Lo repito, Cristo logró satisfacción del Padre, Cristo logró reconciliación y Cristo logró una herencia eterna para su pueblo. Nuevamente repito, mi deseo es que ustedes también puedan profundizar en cada uno de estos realidades. Cristo logró satisfacción del Padre. Lo primero que vimos fue que somos salvos por su vida y por su muerte, ¿cierto? Pero ahora queda la pregunta, y es muy importante esa pregunta. Iglesia, ¿qué logró Cristo mediante su sacrificio una vez y para siempre? ¿Qué logró? O sea, ¿cómo podemos realmente nosotros ver y enumerar logros reales de la cruz, sus beneficios? ¿Será que habrá sido en vano su muerte? ¿Será que se habrá derramado en vano su sangre? ¿Qué logró el Señor? Bueno, entre otras cosas, logró plena satisfacción del Padre. Acompáñenme a Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. A quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su ¿qué? Justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Uno de los primeros logros del Señor Jesucristo con su muerte
es que el Padre queda plenamente satisfecho. De hecho, este versículo y otros más nos habla de la palabra propiciación. Cristo es propiciación. ¿Qué significa propiciación? Aplacar la ira de Dios, básicamente. Se apacigua la ira de Dios. Cristo logra esto, hermanos, amigos, con su sacrificio, con su muerte. Ahorita lo conversábamos. Cristo es la única manera, la única persona que puede hacer que Dios nos perdone sin que Él deje de ser justo, sin que Él deje de ser justo. En esto consiste el amor, decía el apóstol Juan. Presten atención a este versículo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, ahí está, envió a su Hijo, Dios lo envió en propiciación por nuestros pecados. ¿Me hago entender, hermanos? Ese fue uno de los primeros logros que obtuvo Cristo. Propiciación, apaciguó la ira de Dios, satisfizo la ira de Dios, de su justicia me refiero. Segundo, Cristo logró, ¿qué cosa? Reconciliación con Dios. Dice este versículo, Juan 17:2, vayamos allá. Juan capítulo 17, versículo 2, esa es la oración sacerdotal de Cristo, Juan 17, allí habla Cristo, le has dado, Él está orando a su Padre, ¿no? En el Juan 17, le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, dé vida eterna. El Señor Jesucristo logró, mediante su ofrenda, mediante su sacrificio, vida eterna para su pueblo y reconciliación. ¿Por qué nos habla de reconciliación? ¿Qué es lo contrario a reconciliación? Enemistados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Enemistad. Él quita la enemistad. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando Adán y Eva cayeron? Dios los sacó del huerto del Edén, los expulsó. Separados, enemistados. Pero ahora dice, en Cristo Dios ha reconciliado al mundo consigo, a su pueblo. Ahora en Cristo nos ha reconciliado con Él, nos ha unido a su Hijo. De tal manera, dice la Biblia, que ahora los creyentes ya no son extraños, no son advenedizos, no son ajenos al pacto. Reconciliación. Te hago una pregunta en esta tarde. Esas preguntas que son existenciales, pero que nuestra vida depende de ello. ¿Está usted en paz con Dios en esta tarde? ¿Estamos en paz con Dios? En paz en términos como lo presenta la Biblia, no en la paz que este mundo nos dice. ¿Estamos en paz con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios a través de Cristo? ¿O aún estaremos en conflicto o en distancia con Él? Decía Pablo en una de sus cartas, les ruego, como si Dios hablara por nosotros, reconciliados con Dios, por medio de Cristo. Y eso es lo mismo que el Señor nos sigue diciendo en esta tarde. Reconciliación viene de Él, iglesia, amigos, viene de Él. ¿Notan eso hermoso? Aunque fuimos nosotros los que con nuestro pecado causamos la separación, la reconciliación vino de Él. Él dio ese paso que solo podía venir de Él. Leamos unos textos rápidamente. Segunda de Corintios. Noten y prestemos atención y haga énfasis en esto que estamos viendo, reconciliación. Miren este texto. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos
reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí lo notan? Y nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros palabra de reconciliación. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora miren Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 y 21. Nuevamente, la misma. Y por medio de él, habla de Cristo, otra vez, reconciliar ¿qué cosa? Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la ¿qué? Miren otra vez, la paz, reconciliación, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿No le alegra eso a usted, hermanos? Qué dicha esa, estar reconciliados con Dios. ¿No le produce a usted gozo reflexionar en eso? Ya no hay deudas pendientes con Dios, todo fue pagado. Ya el Señor no tiene nada en contra nuestra, nos mira a través de Cristo. ¿No le parece eso hermoso? Y lo contrario es terrible. Imagínense usted pensar, Dios está irado conmigo, su juicio está sobre mi cabeza, pero cuánta paz produce que ya Dios haya hecho reconciliación. Amén. Y veamos el último punto, hermanos, para ir concluyendo la reflexión y la enseñanza en esta tarde. ¿Recuerdan cuál es el tercer logro? ¿Lo anotaron? Cristo logró una herencia eterna para su pueblo. Hemos visto, Cristo logró satisfacción del Padre de su justicia. 2, logró reconciliación. Y ahora concluiremos con lo siguiente. Cristo logró una herencia eterna para su pueblo. Y vamos a terminar con el versículo que iniciamos esta tarde. Volvamos a Hebreos 9, ahora el versículo 15. Hebreos 9:15. Ahorita iniciamos con el verso 14, ahora vamos a terminar con el versículo 15. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es que mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ahora noten lo que dice, los llamados reciban la promesa de ahí está, la herencia eterna, la herencia eterna. Cristo Jesús logró con su ofrenda, con su sacrificio, con su muerte, una herencia para su pueblo, para todo aquel que en él cree, una herencia que él mismo adquirió, que él mismo compró a precio de sangre. Dice la Biblia también, nos ha dado las arras, ¿se acuerdan? Nos ha dado las arras de nuestra herencia, refiriéndose al Espíritu Santo. Quiero traer una ilustración, o a modo de comparación más bien. Pensemos en las herencias acá, en nuestra tierra, las herencias. ¿Cómo son las herencias? Temporales, efímeras, pasajeras, todas pasan, inciertas. Es más, Salomón en Eclesiastés dice, ¿quién sabe quién se quedará con esas cosas? Dice Salomón. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el punto? Que todo acá es temporal y pasajero, pero acá nos está hablando de una herencia eterna, inmarchitable. Por eso el Señor Jesús decía, hagan tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe y donde no hay ladrones, dice. Vuestro tesoro está en el cielo.
Así que este es Cristo Jesús, el mediador de un nuevo pacto, que limpia los pecados y nos da una herencia real. Esto es una herencia real, no es algo simbólico, una herencia real y eterna. El Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Voy a preparar morada para ustedes, para la iglesia, para los creyentes. Y claro, algunos cristianos, bueno, no sé, no me meto, quizás lo ven solo de una manera materialista y lo piensan, wow, casas, mansiones, voy a preparar morada. Pero yo les digo algo, ¿saben cuál es nuestra mayor herencia? El Señor mismo. Él es nuestra herencia, Él es nuestro mayor bien, Él es nuestro mayor tesoro. Una herencia eterna. Dice Juan en Apocalipsis, nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Así que concluimos con lo siguiente. Le animo, hermanos, a que ustedes intencionalmente, y para mí también lo digo, con frecuencia, meditemos en estas cosas. ¿Qué logró Cristo para nosotros? ¿Qué logró, hermanos? Porque es que a veces somos muy livianos y sí, Cristo murió, sufrió, pero les invito a que podamos ir más allá y profundicemos. Nosotros experimentamos logros que Cristo obtuvo para su pueblo, para que demos gracias. Gloria a Dios por la ofrenda de Cristo. ¿Y cuántos beneficios podríamos llegar o podemos disfrutar si vienes a Él de corazón, reconociendo la maldad, la rebelión y nos aferramos a Cristo? Brevemente, solo consideramos 3 logros, pero hermanos, podemos pensar en muchos más. ¿Qué tal la adopción, el ser hechos hijos de Dios, el ser declarados justos, el que Él nos santifique? Hay un montón de logros que Cristo obtuvo, que su pueblo puede experimentar cada día. Que el pensar en estas cosas, que el Señor vivió y murió para nosotros, que Él nos da o nos ofrece reconciliación, nos lleve a adorarle, a estar agradecidos. Mediador solo hay uno, mediador solo hay uno. Leamos para terminar, juntos leyendo a una sola voz el siguiente texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Leámoslos todos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos das para abrir tu palabra, Señor. Estamos agradecidos por las verdades que nos dejaste en la Escritura. Y yo te pido, mi Señor, que hagas tu obra en nosotros. Sé que estas cosas, quizás si tú no obras en medio nuestro, nos puedan parecer pesadas, quizás difíciles de entender. Pero yo sé, Señor, que si tú abres nuestro corazón y empezamos a saborear estas benditas verdades reales y todos estos logros del Señor en la cruz, nuestra alma se va a encender en adoración a ti, te vamos a poder amar más, te vamos a poder servir más. Ayúdanos, Padre, abre nuestro corazón y nuestros ojos para ver cuán grande es la salvación que tú nos has dado a través de Cristo. Gracias, Señor, por este mediador perfecto, justo. Gracias por esta muerte eficaz una vez y para siempre. Gracias por esta reconciliación, por esta herencia real que la Biblia nos habla, nos promete. Y gracias porque podemos tener la paz de que
ya no estás enemistado con nosotros, y a que ahora nos puedes mirar con ternura, con amor, con misericordia, a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, y ruego que esto nos constriña, nos cautive, Señor, para amarte más con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Te honramos, Señor, en esta tarde. Agradecemos el tiempo que nos has dado y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que hoy se han acercado, para que bendigas sus vidas. Bendice a cada uno en su entrada, en su salida, en sus labores, en sus oficios, pero también, Señor, guarda nuestros corazones cada día. Acércanos a ti, Señor, presérvanos y ayúdanos a conocerte cada día más, vivir para tu gloria, Señor. Concédenos seguir siendo fieles a Cristo, fieles al Evangelio, que no desmayemos, que no nos cansemos, Señor, de hacer el bien como tú nos lo dices en tu palabra. Te honramos en esta tarde, Señor, y ahora permítenos concluir este servicio de adoración entonando acerca de esa ofrenda, de esa única ofrenda de Cristo Jesús a favor de tus hijos. Amén y amén.